vamos a darle la palabra al señor Carlos Raimundi, representante de la República Argentina en la OEA. Tenga usted muy buenos días, muy buenas tardes, señor Carlos Raimundi. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, primero agradecerle a Gastón Arispe, a los parlamentarios del Mercosur, un gusto verlos después de haber sido yo parlamentario del Mercosur mucho tiempo, ver caras queridas y conocidas de la Argentina y de la región, y también un saludo muy especial a la señora Raquel Rocchietti, a quien no conozco, pero sí quiero comunicarle que estamos en contacto muy directo con la doctora Viviana Beigel y con Pablo Salinas, nuestro querido abogado de los derechos humanos y ahora juez federal de Mendoza, y ofrecerle todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para favorecer la investigación y la justicia por Sebastián. Miren, voy a tratar de ser muy, muy breve porque las personas que me han precedido han aportado todos los elementos. Es muy difícil que yo desde aquí pueda aportar mayores elementos que los ya dichos. Lo que sí me gustaría es, siguiendo un poquito la línea de Remo Carlotto, a quien le agradezco la mención y todo lo que está haciendo, plantear en términos un poquito más generales y más regionales qué es lo que está en juego en estos momentos. Porque no hay duda de que hay una confrontación geopolítica y que América Latina es una prenda muy importante en esa disputa, que yo ni siquiera diría que es entre dos grandes potencias, sino que es entre dos grandes modelos de gobernanza a nivel mundial. O sostenemos el gobierno soberano de los pueblos a través de los estados, o pasamos al gobierno de las corporaciones. O la política sigue siendo quien deba, en nombre de los pueblos a que representa, imponer las reglas que regulen, que pongan límites al capital financiero globalizado, o es el capital el que definitivamente va a enterrar la soberanía y las posibilidades de la política. Eso es lo que está en juego. Y en cada lugar se expresa con particularidades, pero siempre respondiendo a un patrón común. Cuando recién escuchaba al embajador de Bolivia en la Argentina hablar de la discriminación, que está tan presente, que hay mensajes discriminatorios todo el tiempo, forma parte de un proceso de colonización cultural para dividirnos, para despreciarnos y para desviar nuestra atención de los temas centrales. Porque todas estas herramientas comunicacionales responden a un proyecto político y económico, que es apropiarse de la riqueza de nuestros recursos estratégicos. Definitivamente, hacer que no sean los pueblos, que somos los verdaderos dueños de esa riqueza, quienes disfrutemos de su renta, sino que sean los capitales monopólicos. Y para eso, en cada país utilizan un mecanismo de acuerdo con las características de ese país, pero siempre, siempre tratando de imponer el derecho de intervención de los poderes extranjeros para eliminar la soberanía. En algunos lugares lo disfrazan de situaciones humanitarias. Es decir, bloquean al país, confiscan sus recursos, se apropian de la riqueza, de esa manera cae el poder estatal para poder recuperar parte de esa renta y distribuirla en bienes sociales, en bienes públicos,
La gente vive mal, se genera malestar agravado por la pandemia, y entonces, ¿qué es lo que dicen después? Miren la situación humanitaria que estamos viviendo. Y eso es lo que justifica que la intervención extranjera para resolver una crisis humanitaria de parte de los mismos que la crearon para poder justificar la pérdida de soberanía. Y quiero también hacer mención a que a veces este derecho de intervención de los poderes extranjeros se plantea a través de discursos amigables. Cambio climático, por ejemplo. Organismos internacionales de derechos humanos. ¿Quién va a estar en contra de los grandes estándares internacionales de derechos humanos? Pero si al mismo tiempo eso no va acompañado de medidas de política económica que fortalezcan la estatalidad, los estados se tornan completamente impotentes para poder cumplir esos estándares. Los estados latinoamericanos. No tenemos equipamiento, capacitación para nuestras fuerzas de seguridad, entrenamiento, educación democrática, para saber los límites que tienen. Entonces nos imponen estándares como si fuéramos países hiperdesarrollados, pero al mismo tiempo nos imponen políticas económicas que nos empobrecen de tal manera que nos alejan cada vez más de la posibilidad de cumplir los estándares. Quiere decir que eso de tener una interpretación romántica de los derechos humanos, que no vaya acompañado de planes económicos que sostengan la soberanía estatal, no sirve, no alcanza. Fíjense cómo que no alcanza y cómo el derecho internacional, los grandes principios, se tornan letra muerta cuando no van acompañados de medidas económicas y políticas concretas de capacidad estatal. Hace 15 días, 184 estados en el mundo votaron el levantamiento del bloqueo a Cuba. 2 votaron en contra, 3 se abstuvieron. Y sin embargo, el bloqueo sigue. Entonces, el multilateralismo, y voy concluyendo, es una palabra importante. Yo me formé teniendo en cuenta un valor, al multilateralismo como un valor elogiable. Pero, ¿por qué? Porque vendría a ser fijar normas y estándares internacionales para evitar que los más poderosos puedan ejercer su poder arbitrariamente. Ahora, cuando ese multilateralismo no va acompañado o no va precedido de la multipolaridad, que es la presencia de más de un polo de poder, que es la presencia de bloques regionales fuertes, unidos, integrados, el multilateralismo, es decir, lo que digan los organismos multilaterales, no sirve. No sirve. Entonces, mirar cómo estas grandes agencias de financiamiento, que como no pueden penetrar por el lado electoral democrático, como quedó comprobado en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en México, no pueden penetrar, ¿qué es lo que hacen? Financian lo que ellos llaman organizaciones de la sociedad civil, que no es otra cosa que formar dirigentes, empresarios, periodistas, jueces, para crear el clima de desestabilización. Y a partir de allí, legitimar el malestar, los golpes blandos, a través de la colonización de la prensa, etc. Es decir, aún con particularidades en cada país, el poder tiene un solo proyecto para toda América Latina. Y si el poder fáctico, que es el que quiere sobreponerse a nuestras soberanías, tiene una sola política para nosotros, no puede ser que nosotros no respondamos también con una sola política, que es la política de la unidad, la política de la integración, de los gobiernos democráticos, de la defensa del Estado, no como disciplinador social, sino como expresión
de la voluntad de los pueblos. Ese es el mensaje que tenía. A veces nos preguntan, ¿qué puede hacer la OEA? La OEA no puede ser otra cosa que la expresión de los gobiernos que la integran. La Organización Mundial de la Salud planteó la democratización de las vacunas. No se pudo lograr, porque el poder privado puede más que el poder de muchos estados. ¿Cómo cambiar esa situación? Bueno, cuando cambie el clima político y se concreten en unidad los procesos de Chile, de Perú, de Colombia, de Brasil, unidos a los procesos democráticos de Argentina, de Bolivia, de México, bueno, entonces cambiarán los organismos multilaterales. Pero fundamentalmente es una cuestión de poder, es una cuestión de garantizar las herramientas del Estado como instrumento de la soberanía de los pueblos. Bueno, muchísimas gracias. Nada más.